Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este es uno de los 3 videos que van a tener para entretenerse durante el receso. Y en este primer video vamos a hablar precisamente de los vómitos, de qué es lo que, por qué se producen, qué es lo que ocurre y obviamente cuál va a ser su tratamiento. Por eso vamos a compartir el material que también van a tener disponible también en el aula para que lo puedan leer. Bien, entonces, como les decía, vamos a compartir el material y lo vamos a ir viendo como siempre. Vómitos. Es algo que dentro de lo que es sistema digestivo, en algún momento siempre hemos tenido alguna vez este pequeño problemita. El vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico, que está causada por la contracción involuntaria de la musculatura del estómago, y no solamente del estómago, sino también de la pared del abdomen. Y obviamente cuando se relaja el esfínter inferior del esófago, que básicamente el esfínter inferior del esófago es un pequeño musculito que está en la desembocadura del esófago en el estómago y que una vez que se abre cuando permite el paso del alimento hacia el estómago y se cierra precisamente para impedir que todo el contenido del estómago vuelva al esófago. En este caso, este músculo como que se relaja, se abre y obviamente va a permitir la salida del contenido gástrico, en este caso, obviamente, al exterior. Si los vómitos son el medio para que el tramo alto del tubo digestivo se libere de su contenido cuando una de sus regiones se irrita o distiende en exceso. La mayoría de las veces va, el vómito se va a producir porque hay algún tipo de irritación, algo que esté mal. O cuando el estómago está tan distendido que como que ya no puede recibir nada más. La dilatación o la irritación excesiva del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, constituyen un estímulo muy potente para el vómito. Puede ocurrir también a nivel del duodeno. Las señales sensitivas que inician el vómito pueden sobre todo de la faringe, el esófago, el estómago y las primeras porciones del intestino delgado. Entonces, cualquier cosa que esté irritando la faringe, el esófago, el estómago y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, pueden generar obviamente el vómito. Ahora, ¿cuáles van a ser esas posibles causas de vómito? Pueden ser los fármacos, hay muchos fármacos que provocan o pueden producir el vómito. Vieron que siempre que hablamos de efectos adversos de algunos fármacos, siempre vamos a ver que pueden provocar náuseas, vómitos, y precisamente por irritación del estómago. La cinetosis. ¿Qué es la cinetosis? La cinetosis es una patología que ocurre en el oído interno, que hay toda una estructura que, o sea, como si fuera una especie de laberinto, que tiene líquido que circula, y junto con ese líquido que circula por ahí, por todos esos tubulitos, hay como unas pequeñas piedrecitas que se llaman otolitos, y que permanentemente cuando nosotros movemos la cabeza se están moviendo, y eso es lo que le informa al cerebro en qué posición nosotros nos encontramos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona a veces sube a un vehículo, o puede ser un auto, un colectivo, estos otolitos se empiezan a mover de una manera diferente y empiezan a producir lo que se conoce como vértigo. Pero no el vértigo ese de mirar para abajo y uy, qué alto que está, me da miedo. No, esto se llama vértigo, que es algo similar a lo que es un mareo, y que obviamente la diferencia no es exactamente un mareo,
sino es esa sensación de que todo alrededor da vueltas. Mm. Obviamente eso va a estimular la producción del vómito porque es como que se desencadena toda una cosa a nivel del cerebro. Hay un centro en el cerebro que es estimulado por esta situación y provoca vómitos. Mm. Muchas personas tienen cinetosis, que vuelvo a repetir, uno se da cuenta porque cuando sube a un vehículo, que puede ser cualquier tipo de vehículo, obviamente puede ser un auto, puede ser un colectivo, bueno, ni hablar si es algún tipo de embarcación donde obviamente es mucho más inestable. Y empiezan con vómitos, con vómitos. Es muy frecuente en niños, pero también es frecuente en adultos. En niños seguramente lo hemos visto, algún niño en el colectivo común que por ahí está lo más bien y vomita. Mm. Para que se den más o menos una idea, cuenta de cómo es la sensación, y si recordamos un poco el clásico juego de cuando éramos chicos, ese de dar vueltas, 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 vueltas y después parar, que todo nos daba vuelta alrededor, bueno, esa es la sensación de la cinetosis. Mm. ¿Qué otra cosa puede provocar vómitos? Obviamente cualquier estímulo que es proveniente del sistema digestivo. Cualquier cosa, una intoxicación, por ejemplo, alguna patología infecciosa en el estómago, en el duodeno, puede provocar obviamente vómitos. El embarazo, muy frecuente los vómitos matutinos, precisamente en el embarazo. Y bueno, y en la quimioterapia que obviamente va a ser producido precisamente por fármacos. ¿Mm? Pero bueno, si los vómitos pueden manifestarse como un síntoma de una enfermedad de base. Por ejemplo, una gastroenteritis o precisamente un síndrome vertiginoso como la cinetosis. O puede ser simplemente un evento en sí originado por estímulos del centro del vómito. Lo que les decía antes. Como por ejemplo el consumo excesivo de alcohol, el embarazo, la toma de determinados fármacos o la quimioterapia. Ahora, en todos los casos, e independientemente de si hay o no una enfermedad de origen, el vómito va a ser tratado debido a la incomodidad que provoca y a la posible pérdida de electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Son elementos como el sodio, potasio, cloro, magnesio, que son cosas que nuestro cuerpo necesita sí o sí para cumplir sus funciones correctamente. Obviamente a través del vómito se pueden perder mucho de estos electrolitos. Entonces, independientemente de la molestia que pueden llegar a causar, obviamente también la posibilidad de pérdida de electrolitos. Y al perderse esos electrolitos, puede haber, obviamente, también alguna consecuencia precisamente de la pérdida de esos electrolitos. Dice, para el tratamiento de los vómitos, es más importante la elección de la vía de administración que el fármaco en sí. Ya que cuando el vómito ya está instalado, no se puede utilizar la vía oral. Esto es algo que es bastante lógico, porque obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que ingresa al organismo, obviamente puede estimular y volver a provocar un vómito. Entonces, nunca se va a utilizar, obviamente, la vía oral para el tratamiento de los vómitos. Ahora vamos a ir bien. Cuando el vómito ya está en curso, la persona está vomitando, obviamente se va a elegir la vía intramuscular o la sublingual. Ahora, nosotros estamos en el mostrador de la farmacia y obviamente si viene una persona a comprar un fármaco precisamente para los vómitos, y yo voy a, primero que nada, preguntarle, obviamente,
Si la persona ya está vomitando, obviamente no le puedo dar nada que sea vía oral. ¿Qué es lo que ocurre con la vía inyectable? En la vía inyectable, obviamente, se necesita que alguien que sepa colocar inyecciones. Si la persona se traslada a la farmacia, si no tiene la orden médica, en la farmacia no se puede aplicar ningún tipo de inyectable sin la orden médica. Entonces, es una cosa que el inyectable está medio, ahí vemos. Ahora, por suerte, y para las personas adultas, existe la vía de la administración sublingual. Se pone debajo de la lengua, listo, no requiere ningún tipo de técnica y tampoco es dolorosa ni molesta como puede ser un inyectable. Una inyección intramuscular, todos sabemos que duele porque a todos nos han puesto una en algún momento. Entonces, obviamente una persona que ya está con vómitos, obviamente se va a elegir, lo ideal sea, obviamente, la vía sublingual. ¿Qué pasa cuando son niños? Porque obviamente la vía sublingual está contraindicada en niños. En el caso de los niños, cuando ya están con vómitos, se puede, ahí sí, optar por la vía oral en gotas, ya que el volumen de una gota es despreciable, es muy chiquitito. Entonces, obviamente no va a provocar precisamente una sobreestimulación del estómago y un nuevo vómito. Y obviamente en los niños está contraindicada la vía sublingual. ¿Qué es lo que ocurre con la prevención de los vómitos? Como por ejemplo en el caso de una cinetosis o en el embarazo. Acá tranquilamente se puede utilizar obviamente la vía oral, porque la persona todavía no está vomitando y realmente el estímulo que va a provocar el vómito va a ocurrir después. Entonces yo puedo administrar el fármaco vía oral sin ningún inconveniente. Obviamente va a ser diferente si es para el embarazo, si la mayoría de los vómitos que ocurren durante el embarazo son matutinos, obviamente se tomará la medicación a la noche y listo. Y en el caso de la cinetosis, se recomienda también tomar el comprimido una hora antes del viaje. Yo tengo un viaje programado y sé que me va a pasar esto, tomo el comprimido una hora antes y listo. Y obviamente para la prevención de los vómitos que van a ocurrir lamentablemente en la quimioterapia, se administra junto con la medicación y siempre va a ser por vía endovenosa. Obviamente nosotros eso no lo vamos a ver, eso se ve obviamente en los lugares donde se hace este tipo de tratamiento. Ahora, ¿cuáles van a ser los medicamentos que se van a utilizar? Tenemos la metoclopramida, nombre comercial más común, el más frecuente es el Relibran, y que viene en todas las presentaciones. Viene en gotas para los niños, en comprimidos para los adultos como para prevenir el vómito, en ampollas para inyección intramuscular y vía sublingual. Entonces, obviamente cualquier persona que venga a la farmacia, lo primero que le vamos a preguntar es si es un adulto o un niño. Si es un niño, será en gotas. Si es adulto, y si tanto el niño como la persona ya están con los vómitos instalados, obviamente se le ofrecerá la vía sublingual. Y recordemos que los comprimidos los vamos a reservar para aquellas personas que quieran o que ya saben que van a vomitar. Obviamente le vamos a recomendar únicamente para la cinetosis o precisamente para los vómitos del embarazo. Domperidona, otro de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de los vómitos, que en realidad es un fármaco gastrocinético. ¿Qué significa esto de gastrocinético?
hace que todo el contenido del estómago pase en forma mucho más rápida al duodeno, al intestino delgado. Entonces el estómago se va a vaciar más rápido y al vaciarse más rápido, por más que se tengan náuseas, no va a producirse el vómito porque el estómago va a estar vacío. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Actúa sacando todo el contenido del estómago, pero no actúa a nivel del centro del vómito. Por lo cual siempre va a ser muchísimo menos efectiva que la metoclopramida. El ondansetron, que se usa generalmente para la prevención del vómito producto de la quimioterapia, se administra, como habíamos dicho antes, junto con la medicación endovenosa, pero también viene en la presentación de comprimidos. ¿Para qué se usan los comprimidos? También para prevenir, y en algunos casos también va a servir para la prevención del vómito en mujeres embarazadas que no le haya dado resultado la metoclopramida. Bien, y para finalizar este pequeño video sobre los vómitos, vamos a recordar también que lo importante también es lo de reponer esa posible pérdida de electrolitos. Pero ¿qué es lo que ocurre? El tema es que no se puede tomar líquido porque obviamente esos líquidos van a ser una forma, un estímulo para volver a provocar un vómito. Pero los electrolitos los tenemos que reponer sí o sí. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Tenemos dos cosas en las cuales se puede reponer electrolitos. Una son las sales de rehidratación oral, que es un polvito que se vende en la farmacia, que se prepara con agua y se toma. Obviamente hay que tomar un vaso. Un vaso no puede, la persona que está con vómitos no puede tomar porque al tomarlo, al tragarlo, va a estimular y se va a volver a provocar el vómito, lo cual es una doble incomodidad. Primero, porque se vuelve a repetir el vómito, y segundo, porque obviamente va a perder todos esos electrolitos que acaba de incorporar. Las sales de hidratación oral suelen tener un sabor muy, pero muy feo realmente. Por lo tanto, y menos si es en niños, que lo van a escupir porque realmente es muy feo. Y tenemos una segunda opción, que son las bebidas que utilizan los deportistas, que realmente tienen muchos de estos electrolitos y realmente cumplen la función de reponer precisamente eso que se perdió con los vómitos. ¿Qué es lo que ocurre? Al tener un sabor un poco más agradable, va a ser mucho más sencillo de poder reponer. ¿Cómo se va a hacer? Siempre hay que recomendar bebidas pequeñas, a cucharaditas, cosa que el volumen que llega al estómago pase como desapercibido. No tomarme el vaso entero, a cucharaditas, eso es importantísimo. Estas bebidas, Powerade, Gatorade, suelen realmente ser muy buenas en esto, pero también tienen la contra. No hay nada que sea todo mágico. La realidad es que aparte tienen mucha azúcar y hay que tener cuidado, precisamente porque esa cantidad de azúcar que tienen también puede estimular el vómito. Entonces, recordar, ¿podemos con estos productos reponer estos electrolitos? Sí. Pero siempre en cucharaditas. Cucharaditas. Esto es importantísimo. Entonces, si hacemos un resumen de vómitos, recordemos que cuando el vómito ya está instalado,
se va a elegir la vía sublingual para los adultos y las gotas para los niños. La intramuscular la vamos a dejar siempre para aquella persona que tenga la orden médica. Sin orden médica no se puede aplicar ningún inyectable en la farmacia. Y cuando yo quiero prevenir el vómito, obviamente siempre él va a ser mucho más cómodo, por supuesto, la vía oral, el comprimido. Bien, básicamente esto es todo lo de vómitos. Después nos quedan 2 videitos más sobre diarrea y constipación. Seguiremos en otros 2 videos diferentes.